Hola, buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos. Y en el día de hoy me gustaría hablar del tema de Esther López porque después de las últimas declaraciones que tuvo este individuo en diciembre y después de lo que está pidiendo el Ministerio Fiscal, lo que ha salido en los medios de comunicación, porque realmente nosotros sabemos por lo que está saliendo en los medios de comunicación, ya que no tenemos acceso al expediente íntegro porque está protegido por el secreto de las actuaciones judiciales. No es que esté en secreto de sumario, pero realmente los autos no se deben de sacar ni tampoco se deberían de filtrar ni las declaraciones, ningún tipo de documento, porque entonces estaríamos hablando de otro tipo de delito. Pues haciendo un resumen y habiéndome visto tanto lo que dice este señor en sede judicial como algunos otros documentales que he visto y entrevistas y expertos que hablan sobre la materia, pues he decidido hacer un vídeo sobre mi posición, mi punto de vista en este asunto que realmente no se está llevando como yo consideraría que es necesario. Y si empezamos por el tema, resulta que yo considero que esta investigación, al principio, porque no intervino la UCO directamente, sino que estuvo en el tema de la Guardia Civil, considero que habría sido imprescindible que desde un inicio estuviera presente este grupo operativo de la Guardia Civil, porque son expertos en la materia, tienen técnicos muy buenos y se basan directamente en pruebas técnicas y objetivas. Entonces, en el estudio que hizo la Guardia Civil, dice concretamente que las antenas del domicilio de este investigado coinciden tanto en la casa de él como el vehículo y también el teléfono. Es decir, estaban en la casa más tarde de las 3 menos cuarto, que es cuando él declara que deja a Esther en la carretera sola, bebida y con 7 grados bajo cero. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que la situación en la que dejó a la persona supuestamente no era buena, podría haberle pasado algo y habría sido autor por omisión directamente, por comisión por omisión, para que lo entendáis. Se pueden hacer los delitos por acción o por omisión. Entonces, él dice que cuando está en la vivienda el móvil le sitúa, según la Guardia Civil, fuera de la vivienda. Y dicen concretamente, según él, la explicación que ha dado este señor es que salió a fumarse un cigarro, pero realmente, después de decir que había bebido 12 cervezas y que había consumido sustancias psicotrópicas, a mí lo que me maravilla es que tuviera la percepción necesaria para poder acordarse literalmente de todo lo que hizo después de llevar en el cuerpo semejante ingesta de alcohol y de sustancias estupefacientes. Entonces, aquí lo que dice la Guardia Civil es que hay una interacción del Bluetooth del coche y que recorrió unos metros. Aquí lo que están haciendo es basarse directamente en datos objetivos, en antenas, en movimientos del coche, en movimientos del teléfono de Esther, de que se pusieron en modo avión a la vez. Resulta que él explica, supuestamente, vamos, porque es que esto ya es que es surrealista, que él en la declaración se contradice a sí mismo, lo que pasa que la juez no lo ha debido de ver y el fiscal tampoco, que dice que él no sabe poner en modo avión, que es lo que responde a una de las preguntas, y que eso pasa cuando enchufa el conector del cable para recargar el móvil, que entonces es cuando se pone en modo avión y que necesita un informe técnico que especifique por qué su teléfono móvil es tan inteligente que cuando lo ponen a recargar directamente se desconecta para que no lo molesten y cargarse con más rapidez. Es que es un móvil inteligente de nueva generación, no de la última generación, que sabe cuándo se tiene que poner en modo avión y cuándo no. Y resulta que en otra pregunta que le hacen sobre los teléfonos móviles, él dice que es que él no es que no sepa ponerlo en modo avión, es que él nunca lo pone en modo avión. O sea, es decir, las personas que mienten literalmente no suelen decir siempre las cosas conforme a la lógica y a la coherencia. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen las patas cortas y tú, si estás mintiendo, se te va a coger tarde o temprano. Entonces,
Aquí la UCO dice que había una antena que los capta y llega a la conclusión de que si eso es así, que están tanto el móvil de Esther como el del investigado en la casa, es o una de dos, porque o él tenía el teléfono de Esther o Esther estaba en la vivienda o estaba cerca del vehículo. Entonces, con lo cual, la versión y la explicación que está dando él, pues obviamente no existe lógica, no es coherente, no es verdad y está intentando tapar el sol con un dedo. Es decir, intentando tirar por tierra todo lo que dice la Guardia Civil, la UCO concretamente, porque entiende que hay un complot contra él y que todas las pruebas las ha puesto la Guardia Civil porque sí, como si él fuera lo suficientemente importante como para que la Guardia Civil inventara toda una trama para imputarle un delito de asesinato. Y ahora os explicaré por qué es asesinato. Entonces, también hay llamadas de segundos que dice él que tampoco las hizo él, que esas llamadas no existen, cuando hay pruebas suficientes que acreditan con la compañía de teléfonos que se puede ver tranquilamente a quién has llamado en el listado que pide la Guardia Civil o se pide directamente por el juzgado, si esas llamadas se han hecho o no se han hecho. Con lo cual, la gente dice que aquí está muy asesorado y que está, pero realmente le están pillando en mentiras que es que no las puede dar por verdaderas. Directamente, yo considero que cuando uno miente, tiene que mentir con conocimiento de causa y saber hasta dónde puede mentir y dar una explicación. Si a ti te dicen que hay unas llamadas de unos segundos, busca otra explicación y no digas que no, que esas llamadas no se han hecho y que no, que la policía, la Guardia Civil se está equivocando, porque resulta que también hay una llamada a otra persona y él explica que esa llamada no se hizo a esas horas, sino que la hizo por la tarde para que esa tercera persona, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, bajara a tomarse unas cervezas y esta persona le dijo que no, que estaba con COVID y que realmente estaba confinado y que no podía salir. Bueno, pues aparte de que esas llamadas van a estar en el listado telefónico, realmente habría que haber llamado a investigar, a declarar a esta persona que se supone que es la que recibe las llamadas y la que él jura y perjura que no llamó a esa hora y que fue muchísimo antes, que no fue de madrugada, sino que fue antes de quedar con Esther y con Carolo, y haberle dicho, haga usted el favor de entregarnos el terminal móvil para comprobar cuándo llamó Oscar a esa tercera persona. Es decir, había maneras y hay maneras, si no se cree en lo que dice la UCO, de determinar si el investigado está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, él dice que solo ve una llamada de las 3:00 y que el modo avión, se puso el modo avión del teléfono de Esther después de 3 o 4 llamadas que le hizo la madre y que claro, se pusieron los dos teléfonos, pero que él no sabe por qué se pusieron los dos teléfonos a la vez en modo avión. Dice también, este señor, no sabe explicarlo, dice que coinciden los dos teléfonos, pero que él no sabe explicarlo, que cuando salió de Traspinedo a Valladolid estaba en modo avión los dos teléfonos, él tampoco sabe cómo explicarlo y no da ningún tipo de explicación. Es decir, dice todo, no sé, no sé, no me acuerdo, está en su derecho perfectamente, pero realmente si estuviera bien asesorado, estas cosas no las habría hecho así, ni habría seguido el camino que está siguiendo, intentando tirar por tierra la profesionalidad de una unidad operativa como la UCO, que es experta en la materia. Entonces, la Guardia Civil sigue diciendo que vuelve a Traspinedo a la hora de comer y que activa nuevamente el modo avión. Y según él, sigue diciendo lo mismo, que es por falta de cobertura, que el modo avión se pone por falta de cobertura, cuando cualquier técnico informático te sabe decir que el modo avión no se pone solo, solamente se pone en determinadas circunstancias cuando tú lo has programado para que se ponga en modo avión cuando estás en el avión, directamente se pone en modo avión, hay terminales que sí y hay terminales que no, y cuando tú lo pones voluntariamente, es decir, el teléfono no es inteligente hasta ese punto. También tengo que decir, porque he estado leyendo sobre las búsquedas en Google Maps. Vamos a ver. Él puede dar todas las explicaciones que quiera y que necesite y que él considere necesario, pero las búsquedas de Google se quedan registradas. Todo lo que tenga que ver con el teléfono, todos los informes que tengan que ver con el teléfono, la UCO y cualquier brigada
técnica de la policía también te lo puede sacar porque están especializados en la materia y lo único que tienen que hacer es o el terminal o directamente acudir a las compañías telefónicas, las compañías que te suministran los datos y la línea telefónica, y ahí en los datos que tienen estas compañías va a salir todo por mucho que tú hayas borrado y digas que son búsquedas que no tienen nada que ver, porque realmente están muy específicas en el mapa y en la situación en la que se encontraban realmente coinciden tanto los teléfonos de él como el de ella como el Bluetooth del coche. Tengo que decir también que he estado leyendo todo lo que ha ido diciendo este señor y resulta que ha puesto verde. La ha puesto verde diciendo que habían consumido, que habían bebido, que ella se había muerto sola. Básicamente viene a decir este señor ahora que Esther se había muerto sola, que podía ser. Y claro, en la declaración del 15 de diciembre, a mí me sorprendió muchísimo que este señor no acabara en prisión preventiva porque realmente no dio ninguna explicación coherente y lógica que justificara que él no es el autor. Y hay indicios muy serios de que este señor había agredido en la casa, en su propia casa, a Esther porque tenía lesiones externas, Esther, anteriores al atropello, que esta chica había salido del domicilio para irse de allí y él cogió el coche, que en este caso constituiría un arma necesaria para cometer el asesinato, y hay asesinato porque la atropelló con alevosía, es decir, sin posibilidad de que ella pudiera defenderse, porque un coche tú no te puedes defender si tú estás perjudicado, estás además un poco aturdido por las agresiones anteriores que ha podido haber, que yo preguntaría, que es que eso no se ha filtrado, si hay algún indicio de que ha habido algún tipo de agresión de carácter sexual o no, o ha habido algún intento y ella al negarse tuvo que abandonar la vivienda, porque todo lo que está diciendo ese señor es contrario a lo que dice el otro testigo que estuvo con ellos, Carolo, no casan, ¿vale? Entonces, si las dos personas que han estado en el coche dicen versiones contradictorias, hay alguno de los dos miente que tuvo Carolo cuando desapareció esta chica Esther y la que tuvo él, que fue de total tranquilidad y Carolo se puso muy nervioso y empezó a buscar y a dar la voz de alarma, indican que realmente Carolo no tenía ni puñetera idea de dónde estaba Esther y este hombre lo sabía y no quería levantar sospechas, incluso yendo a la Guardia Civil y diciendo que había sido una tercera persona a la que detuvieron y tuvieron detenida durante 6 días porque encima se prorrogó la detención, que son 72 horas por orden judicial, para intentar averiguar si esta persona, que era un habitual de la Guardia Civil, un viejo conocido, como solemos decir nosotros, de la Guardia Civil, pues tenía o no tenía implicación. Y realmente esta persona no tenía ningún tipo de implicación y durante esos días este señor pudo borrar directamente las huellas del crimen, ocultar evidencias de que había sido un atropello intencionado y que además había estado ahí junto al cadáver los tres teléfonos, el teléfono de él, el teléfono de ella y el coche, a la vez a determinada hora, según la Guardia Civil, mientras ella agonizaba. Pero no contento con eso, además le clavó un tenedor para asegurarse de que estaba muerta o no. Además de las evidencias biológicas en la chaqueta de él y en el interior del maletero del coche, que él achaca a que ha sido culpa de la Guardia Civil, como si él fuera el hijo del rey y esto fuera un complot para quitárselo del medio, y se da unos aires de grandeza que realmente no tiene, porque le echa la culpa a la Guardia Civil diciendo que es que la Guardia Civil ha sido el que se ha dedicado a dar mamporros al coche para realmente pues decir que había sido él, cuando realmente el faro que se supone que acredita las lesiones y coinciden con las lesiones que tiene la víctima en el cuerpo, fue hallado después de una segunda inspección porque se desmontó parte de ese coche y se pudo ver que ese foco estaba roto. Es decir, la investigación desde un inicio era una chapuza porque realmente pensaron que había sido un atropello y cuando se dieron cuenta de que no era un atropello ya era tarde y este señor había borrado muchas huellas. Pero gracias a Dios no existe crimen perfecto y se ha podido determinar
que él es el autor sin género de dudas, que yo directamente no entiendo cómo no está en prisión provisional desde hace mucho tiempo. Y viendo lo que vi yo en la declaración, ahora entiendo que a veces la justicia no funciona y que en este caso no está funcionando para la familia de la víctima ni para la víctima. ¿Por qué? Porque cuando yo vi la declaración del día 15, la que se filtró, y vi a la fiscal que estaba allí, que estaba muy perjudicada y que no estaba en condiciones, yo llegué a entender o llegué a pensar que la fiscal no se había mirado los autos. Realmente lo que yo pensé es que esta mujer se ha mirado cuatro cosas por encima, cuatro cosas del informe de 600 folios, que directamente son cuatro cosas de que lo localizan a los dos en los mismos momentos y a las mismas horas y en los mismos lugares. Y cuando oí literalmente lo de que esto podía ser como mínimo un delito de homicidio por imprudencia al haber cogido el coche bebido, me eché las manos a la cabeza, porque 2 años después no se puede acreditar en base a que él dice que he bebido y que me he drogado, que ha cometido un delito de homicidio por imprudencia, que tampoco lo está reconociendo él, dice que él no, que no, que no, que él solamente condujo bebido, pero que él no produjo ningún atropello y que la fiscal diga que es eso cuando realmente un homicidio por imprudencia por conducir bebido es de 1 a 4 años, concretamente en su mitad superior de 2 a 4 años, eso justificaría ya de por sí que se hubiera impuesto una prisión preventiva. ¿Por qué? Muy sencillo, porque se dan los requisitos del 503. Hay indicios suficientes, según un informe técnico de la UCO, que dicen que este señor es el responsable. Hay indicios de que este señor, bueno, indicios no, certezas, ¿qué indicios? Si son certezas, de que este señor ha borrado el ordenador de a bordo de su coche, que el mismo día que desaparece Esther y vuelve de Valladolid, procede al lavado del coche para quitar restos que podrían involucrarle en el accidente. Incluso yo ya digo que este tío ha visto muchas películas americanas y ha visto mucho el True Crime de estos canales de Kiss y otros canales de televisión, porque resulta que la pintura que inicialmente se encuentra en el pantalón de Esther, pues resulta que ahora no coincide con la pintura que tiene él en el coche. Y digo yo, si tú llevas a un taller el vehículo y le dices que le pongan la máquina de autodiagnóstico para ver si este coche tiene o no tiene algún fallo electrónico, cuando pasa eso, la misma máquina te reinicia el módem y entonces borra los datos que haya en el ordenador de a bordo. Pero no cuesta nada pintar un coche con una pintura de un color semejante que sea de otro proveedor y que esté compuesto de otros elementos para intentar justificar que él con el coche no ha hecho nada. Es decir, lo tenía todo muy bien atado, intentó evitar que se le cogiera y ahora resulta que tiene a su favor a la fiscal porque yo es que lo he flipado y me ha hervido la sangre diciendo que claro, ahora tiene que hacer un informe de imputabilidad o inimputabilidad. Es decir, si es imputable o no es imputable y las circunstancias que dan lugar a cómo afecta el consumo de alcohol a esta persona 2 años después, cuando no se puede determinar si esta persona está mintiendo o no, y en su declaración está mintiendo mucho, con lo cual yo entiendo que dar por válido que él había bebido 12 cervezas y 2 rayas de sustancias psicotrópicas desde las 9 hasta las 3 menos cuarto, habría salido a gatas. Y eso se podría haber acreditado si este señor había consumido o no en el momento, o a los 5 días, o cuando empezó a investigarse a este señor, si se le preguntara al restaurante La Maña y a las bodegas, a los camareros, si recordaban ese día, porque seguramente lo recordarían, y si estas tres personas iban o no iban, y en qué condiciones iban, si salieron a gatas o iban bien y realmente no bebieron tanto como esta persona dice. Y además, resulta que para acreditar que se ha cometido un delito contra la seguridad vial por consumo de sustancias psicotrópicas o de alcohol, existen pruebas y para acreditar que se da ese delito hay que hacer esas pruebas, pero en el momento, no 2 años después, porque el alcohol no dura 2 años en sangre. Realmente, si tú quieres acreditar que tienes un eximente o un atenuante de ir drogado o borracho, te lo tienen que hacer en el momento, porque no basta con que tú lo digas, hay que acreditarlo con un informe forense, pero cogido con pruebas
en el momento de suceder los hechos, no 2 años después. Entonces, con lo cual yo no sé a qué está jugando este fiscal, ni por qué la juez, dándose los requisitos del 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, realmente no lo ha metido en prisión, porque yo he tenido casos que por menos indicios, estas personas han ido directamente a prisión provisional. Y además es que se acelera la causa. Y una vez que tenemos toda la información y todos los estudios que ha hecho la UCO, lo más normal es que la juez le hubiera parado los pies y hubiera dicho: usted dice que esto es todo un complot contra usted de la Guardia Civil, usted está faltando el respeto debido, perdón, a los guardias civiles que están estudiando y trabajando este asunto con datos objetivos, que además de ser objetivos, usted no me puede explicar con una razón lógica y coherente. Usted va a ser juzgado seguramente por un delito de asesinato que tiene una pena de más de 2 años de prisión. Usted ha eliminado pruebas. Usted no puede acreditar ningún hecho que diga que usted no es, acreditarlo, porque que diga él que tiene un testigo, a su madre, que es parte interesada y lo va a cubrir, y su exmujer, que realmente tampoco le hará gracia que su marido su ex marido, perdón, esté en prisión por un delito de asesinato y no pueda pagarle la pensión. Pues obviamente no son testigos que desvirtúen lo que está diciendo la Guardia Civil. Y a mí lo que más me maravilla es que, habiendo todos esos indicios, que este señor ha borrado huellas, ha borrado pruebas, hay indicios justificadísimos de que este señor es el autor del asesinato. Resulta que ahora dicen que quieren demostrar, después de 2 años piden una prórroga de 6 meses, que está concedida, porque tienen que hacer unos estudios nuevos para decir que la UCO es una embustera con todas las letras, que han sido ellos los que han dañado el coche, que el informe fotográfico de cuando él lavó el vehículo también está manipulado, que esta señora se murió sola porque iba borracha y sola, quiero llegar a casa, como decía Irene Montero, y que él no tiene nada que ver, cuando realmente hay pruebas suficientes para acreditar que él es el autor y es un asesino directamente, presuntamente. Voy a poner presuntamente porque si no, aquí en España se me van a echar encima, pero realmente cuando hay tantos indicios de que una persona es responsable, esto se tendría que haber cerrado y tendría que haber pasado directamente a instrucción, porque las dilaciones indebidas siempre van a beneficiar al investigado, pero es que esas dilaciones indebidas las está gestionando directamente la defensa, que ha tenido 2 años para hacer los informes y realmente no ha hecho nada y está dilatando el procedimiento para intentar acogerse a algún atenuante. Y respecto a los informes de parte, os tengo que decir directamente que el informe de parte va a ser valorado por el juez, pero es que los informes de parte realmente son de parte, es decir, el perito va a estar siempre a favor de la persona que le paga, y realmente la UCO no tiene ningún patrón directamente en ese asunto, porque ellos cobran del Estado, son funcionarios públicos, hacen su trabajo muy bien y muy detalladamente, tienen muchísimos, pero muchísimos técnicos, y aparte de eso, considero que es que no es una persona tan interesante ni tan boyante para decir que hay que quitarlo del medio. No estamos en las cloacas del Estado, ni esta persona tiene ningún tipo de poder. Es un mindundi que ha cometido un hecho delictivo, y realmente no estoy yo viendo que en este tema la justicia funcione. ¿Por qué? Porque siendo un asesinato de manual y poder ser condenado por un presunto delito de asesinato, se le están dando alas a esta persona en aras del principio de presunción de inocencia, de que todo el mundo tiene que tener la presunción de inocencia, pero hasta cierto punto, cuando hay principios o indicios que dicen que tú eres el responsable, y esto es más allá de toda duda, porque son datos objetivos de telefonía, informática y circunstancias que dan lugar a que tú seas el responsable de lo que se te está imputando, lo que no es de recibo es intentar dar la vuelta a la tortilla y que se te enjuicie por un delito de homicidio por imprudencia por ir bebido, cuando no se ha podido acreditar que tú hayas consumido las cantidades de alcohol y de sustancias psicotrópicas que estás diciendo. Entonces, hemos dicho que esto es un asesinato de manual porque realmente hay alevosía, hay intención de ocasionar la muerte, de que esa chica no pudiera pedir ni auxilio porque estaba atontada por el golpe del coche.
El móvil había sido limpiado, ahora resultará también que la víctima se autolimpió ella sola el teléfono móvil y todo es una arducia de la Guardia Civil para dar carpetazo y ser el cabeza de turco. Por eso digo que yo viendo lo que estoy viendo y pensando ahora mismo que hay determinados límites éticos, morales, que no podremos o no deberíamos rebasar ni los abogados ni las partes en un procedimiento, ya no te digo la gente en general, porque realmente yo vi la declaración y vi cómo estaba la familia y considero que realmente la policía se extralimitó en la actuación para contener a la familia porque realmente pensaban que la familia, indignada y con motivo, iba a agredir a una persona que está acusada de haber matado a su familiar con un vehículo y por la espalda, es decir, con alevosía, y que permitió además que muriera en una zanja, en una cuneta, que estuvo bastantes horas agonizando, no sin antes llevársela a Valladolid, porque allí también estaba localizado el teléfono de la víctima, cuando resulta que según él no estaba con ella y el teléfono tampoco estaba con él, y esa tampoco lo sabe explicar. Yo considero que realmente un abogado tiene que hacer lo mejor para su cliente y que tenemos que sacar pelos de una calavera, porque siempre lo he dicho, hay que poner en duda todo, pero hasta cierto punto. Lo que no puedes hacer es poner en tela de juicio a una víctima porque resulta que había bebido y había tomado sustancias psicotrópicas para decir que ella sola se lo buscó y que ella se cayó y que ella es la que se ha roto la cadera, porque una mujer joven de 35 años que se caiga es bastante complicado, por no decir imposible, que se rompa una cadera en una caída como la que se puede ver desde la carretera hasta la zanja. Porque si habláramos de una mujer de 60 o 70 años o un hombre de 60 o 70 años, podría entender que una cadera se pudiera romper con una caída. Pero hasta ese punto yo considero que no existe ninguna prueba que acredite que una mujer de 35 años que pierde el equilibrio y se cae vaya a romperse la cadera, porque realmente los huesos no están tan frágiles como una persona mayor. Con lo cual todo lo que están haciendo de decir que todo es una invención y que ella se ha muerto sola y intentar acreditar que la policía miente, pues considero que rebasa en mucho los principios éticos y morales de las personas. Y si es verdad que el abogado va a intentar sacar todo lo posible mejor para el cliente cuando hay tantos indicios, lo mejor que se puede hacer es intentar buscar una atenuante como puede ser la reparación del daño causado. Es decir, pagar parte o toda de la parte de la indemnización que le correspondería a la familia y así intentar rebajar la pena. Pero lo que no se puede hacer es poner en tela de juicio tanto a la víctima que se ha matado sola como a la UCO, que dicen que lo han hecho para cabeza de turco, y hacerlo todo después de 2 años que han tenido de instrucción para seguir prolongando la agonía y el pesar de la familia que ve que habiendo acudido a la justicia no está haciendo lo que tiene que hacer y no le está dando respuesta en un plazo prudencial, sino que están permitiendo que este señor, con artimañas y argucias legales, se ría de la justicia, se ría de la familia de Esther, y realmente yo entiendo que por mucho que haya derecho de defensa, ese derecho tiene un límite. Exactamente igual que dijeron el Tribunal Supremo con el caso de Marta del Castillo, que no tienes derecho a mentir y a no declararte culpable, pero cuando aumentas deliberadamente el sufrimiento de la familia de forma torticera, realmente podría ser que estuvieras cometiendo un delito según el Tribunal Supremo, y eso lo dijo en el caso de Marta del Castillo, un delito contra la integridad moral de la familia de la víctima. Y en este caso yo considero que sí, que están atentando contra la propia familia, haciéndole padecer innecesariamente un calvario judicial que se tendría que haber terminado hace mucho tiempo y que este señor debería de estar en prisión provisional. Porque si bien los abogados, ya he dicho, realmente sacamos pelos de una calavera, es hasta cierto punto hasta donde podemos llegar. Y eso tiene mucha relación con los principios éticos y morales de los abogados, porque realmente la dirección letrada de un asunto la tiene que llevar el abogado, ya sea de libre designación o de oficio, y está el abogado para decirle al cliente por aquí no,
porque esto rebasa mis límites morales y mis límites éticos. Y si no te gusta, te buscas a otro abogado que los tenga, porque el cliente no siempre tiene la razón. Hay que tener límites y no hacer todo por lo que dice el cliente, porque como el cliente paga, el cliente se tiene la razón. Pues no, señor. Aquí se tiene que hacer las cosas conforme a derecho y aparte de utilizar la legalidad, que es muy ético y muy moral, lo que estén haciendo, intentar retorcer la ley todo lo que pueden y más y usarla a su favor, es muy lícito, pero hasta cierto punto, porque el derecho no solamente es el derecho que está escrito, sino hay un derecho moral y un derecho ético que cualquier persona no tendría que rebasar. Entonces, este es mi punto de vista. Considero que esto es un asesinato, que realmente no están haciendo un procedimiento con todas las garantías para la víctima ni para su familia, que están intentando cerrar el asunto como si fuera un trágico accidente, cuando realmente esto es un asesinato de manual. Realmente, yo ya no sé si lo van a declarar culpable o inocente, pero los hechos narrados, tal y como están narrados en el informe de la UCO, esto es un homicidio, es un asesinato de manual, porque ya hemos dicho que había alevosía y no había habido defensa, y aparte que había intención y la dejó morir. Con lo cual, hay que preguntarse qué principios y valores morales tenemos en la sociedad para que cada día más se esté actuando de esta forma, cuando hemos perdido la humanidad y los valores morales y éticos, y cómo se podrían volver a recuperar, y decir a la gente que si ha cometido un ilícito penal hay que aplicar la legislación tal y como está, buscando alguna alternativa que suponga menos pena en todo caso, pero que el que hace mal lo tiene que pagar. Y ese es un principio ético y moral que la sociedad actual ha perdido. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No sé si os ha quedado muy claro mi posición sobre el tema de Esther. Es un asesinato, literalmente. Y respecto a lo que está haciendo la defensa del acusado, no estoy a favor de utilizar la ley de esta forma torticera, sin ningún tipo de valor ético ni moral, y yo considero que los abogados de la acusación particular están muy cansados, están muy cabreados, están viendo que se les están riendo en la cara y no están encontrando en el orden jurisdiccional una respuesta a una situación, a un problema creado por este señor, que ha sido el autor presuntamente del delito de asesinato. Y si, digo siempre lo mismo, y si la justicia no responde y si la justicia no funciona, la gente no va a acudir a la justicia. Por eso es importante que la justicia sea imparcial, que los fiscales no sean como en este caso y digan tontadas de que es un homicidio imprudente con consumo de sustancias psicotrópicas, y a los 2 años quieran que un forense, que yo no sé qué le va a decir el forense, pero realmente yo soy el forense y me pongo en el lugar del forense y le digo a la fiscal que cómo quiere que yo valore lo que, le ha hecho el alcohol a este investigado hace 2 años, cuando realmente no tengo ninguna prueba objetiva de que el día de los hechos, nunca mejor dicho, este señor hubiera estado en estado de embriaguez y bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Así que desde aquí mi más sincero pésame a la familia, aunque hace ya 2 años, es que este tema yo no lo había tocado, y animarles a que confíen en sus abogados, que saben lo que están haciendo, que han recurrido todo lo que tienen que recurrir, y que si han puesto un recurso de reforma, por ejemplo, ante la misma juez, que yo no la veo imparcial porque realmente tendrían que haber metido a este energúmeno en prisión, pues siempre le quedará las instancias superiores, que no se rindan y que no vayan de la manita del Ministerio Fiscal, porque considero que sus abogados ya es cuestión de orgullo personal y profesional ver que lo que están diciendo es contrario a la buena fe, porque las leyes se tienen que aplicar conforme a las reglas de la buena fe, y realmente van a poner todo su empeño en que esto siga adelante. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que paséis muy buena tarde y nos vemos en próximos vídeos.